Creo que tendríamos que volver a aceptar a Judy y Melda porque cuando empezó a grabar la expulsó. No entiendo por qué. Esto estuvo muy extraño. Bueno, esperemos que se conecte otra vez porque me sentiría muy avergonzado. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura Don Quijote Rockstar. Hoy vamos a hablar un poco sobre algunos libros recomendados para este periodo intersemestral. Entonces, la idea es que hoy vamos a jugar a algo similar, no es idéntico, similar a Adivina quién. Espero que lo conozcamos, si no, pues vamos a conocer un poco las reglas. La idea es que mi actividad para el día de hoy en el club de lectura es proponerles ciertas lecturas para este periodo intersemestral, aprovechando pues que ya estamos saliendo de las universidades, ya estamos mmm, con un poco de menos de carga académica, de pronto pues el trabajo siga su marcha, pero pues nosotros ya con la universidad podemos como relajarnos un poco, vamos a tener un poco más de tiempo libre y la idea justamente es aprovechar este tiempo. Entonces, mm, pues bueno, esta es la toma 2. Ya habíamos hablado un poco sobre qué es el juego, si lo conocían o no. También pues estuvimos conversando un poco sobre las lecturas que habíamos realizado. Y pues la idea justamente ya era empezar como tal la actividad después de estos pequeños impases eh, tecnológicos que siempre pues aparecen, ¿no? Nada, pues la idea es que empecemos. Entonces les comento, yo tengo una foto incógnita y para cada foto incógnita traigo tres descripciones. La idea es que a partir de estas tres descripciones podamos adivinar cuál es el personaje y a continuación pues propongo un fragmento de la lectura donde aparecen estos personajes y les daré cierta información sobre el material. Y así pues podamos empezar a discutir sobre si lo leeríamos o no lo leeríamos y por qué razones. Entonces, empecemos. Bueno, nuestro primer personaje incógnito se caracteriza de la siguiente forma. Es un semidios, es una persona muy fuerte y con habilidades sobrehumanas. Tiene un punto débil, letal para él. Es muy orgulloso, vengativo, pedante, pero con sentido de bondad y protección. Testimonio dado por Patroclo. Primera pista. ¿Quién puede intentar adivinar quién es este personaje? Así, sin buscar en Es internet. Solamente Hércules, ¿no? Hércules. No. Aquiles. Aquiles, sí, Aquiles. del talón de Aquiles. Ok, esta gente la tiene súper clara. Veamos a las demás. A ver qué nos estaban diciendo, qué información nos daba. Su participación en la batalla de Troya es memorable, odiado por Así, unos, Aquiles. en especial por Héctor, amado por la mayoría. Algunos cuentan que las heridas que causaba no sanaban a no ser que fuera por él mismo quien lo hiciera. Este es un testimonio de Telefo. Y el sueño de este personaje es formar parte de la compañía de ballet, pero le niegan la entrada debido a sus frágiles talones. Entonces, última palabra. Aquiles, ¿ya puedo decir el libro? Aquiles, listo. ¿En qué libro aparece Aquiles? ¿Quién me La dice? Odisea. La Odisea. ¿Quién dice otra cosa? No, son hermanitos, son Troya, Troya, Troya. Si no soy mal, es Troya. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. En la Troya. Ilíada. Es Muy que son bien, hermanos, sí. todos se parecen. Sí, ¿qué pasa? La Troya no es un libro, al menos no es el libro que se conoce de forma mm, tradicional. El libro es La Ilíada, justamente. Y sí, Sí. es el libro hermano, es el libro hermano de la Odisea. ¿Cuál viene antes, la Ilíada o la Odisea? Ah, no sé. La Odisea va primero. La Odisea va primero, dice Gerald. ¿Quién dice otra cosa? Camilo dice que primero va la Ilíada. Sí, señor, primero va la Ilíada. ¿Por qué? Porque la Ilíada está narrando la guerra de Troya. Solamente está narrando 51 días de la guerra de Troya. ¿Mm? La Odisea es lo que pasa después de que la guerra de Troya termina, ganan los griegos y pues eso fue chiripa, dice Esmeralda. Probablemente fue chiripa. El asunto es que la Odisea ocurre después, porque es todo el viaje de Odiseo, justamente, o de Ulises, por regresar a Ítaca. La Ilíada, por otro lado, como les comentaba, narra solamente el viaje, la cólera de Aquiles. Así es otra forma en la que se conoce la Ilíada. Está narrando la ira de Aquiles, esa ira que pues llevó a que
uno de los personajes, en mi parecer, a mi parecer, uno de los personajes más queridos en la literatura, que es Héctor, ¿no? La Ilíada también se conoce como la tragedia de Héctor. Es una historia que, pues el género es un cantar épico. ¿Esto qué quiere decir? Está escrito de una forma, está escrito en versos. Es un texto muy, muy antiguo. Data para que se hagan una idea, del siglo octavo antes de Cristo. Esto es muy, muy, muy antiguo. Es uno de los textos más antiguos. ¿Alguien puede decirme quién o a quién se le atribuye la creación o la composición de la Ilíada? Homero. A Homero. Sí, todo el mundo, qué conocedores, Dios mío, de verdad me encanta que estén así de atentos. Sí, Homero. Pues alrededor de Homero hay un montón de mitos, si existe o no existe, si era un solo hombre o eran muchos. El asunto es que hoy en día todavía admitimos que Homero fue el compositor de la Ilíada y de la Odisea también. Entonces, como les decía, está escrito en versos, tiene un total de 15.693 versos, como para que lo leamos, ¿no? Ahora, a ver, veamos cuál es el fragmento que traje. Me pareció precioso, es uno de mis fragmentos favoritos de la Ilíada. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿O lo leo yo? Ustedes me dicen. Es que se ve la letra muy pequeñita. Muy pequeña, listo, entonces yo lo leo. En tanto, la pira en que se hallaba el cadáver de Patroclo no ardía. Entonces el divino Aquiles, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Apartóse de la pira, oró a los vientos Bóreas y Céfiro y votó ofrecerles solemnes sacrificios. Y, haciéndoles repetidas libaciones con una copa de oro, les rogó que acudieran para que la leña ardiese bien y los cadáveres fueran consumidos prestamente por el fuego. La veloz Iris oyó las súplicas y fue a avisar a los vientos que estaban reunidos celebrando un banquete en la morada del impetuoso Céfiro. Iris llegó corriendo y se detuvo en el umbral de piedra. Así que la vieron, levantáronse todos, y cada uno la llamaba a su lado. Pero ella no quiso sentarse y pronunció estas palabras. No puedo sentarme, porque voy por encima de la corriente del océano a la tierra de los etíopes, que ahora ofrecen hecatombes a los inmortales para entrar a la parte de los sacrificios. Aquí les ruega al Bóreas y al estruendoso Céfiro, prometiéndoles solemnes sacrificios que vayan y hagan arder la pira en que yace Patroclo, por el cual gimen los aqueos todos. Habló así y fuese. Los vientos se levantaron con inmenso ruido, esparciendo las nubes. Pasaron por encima del punto, y las olas crecían al impulso del sonoro soplo. Llegaron por fin a la fértil Troya, cayeron en la pira, y el fuego abrasador bramó grandemente. Durante toda la noche, los dos vientos, soplando con agudos silbidos, agitaron la llama de la pira. Durante toda la noche, el veloz Aquiles, sacando vino de una crátera de oro, con una copa de doble asa, la vertió y regó la tierra, e invocó al alma del mísero Patroclo. Como solloza un padre quemando los huesos del hijo recién casado, cuya muerte ha sumido en el dolor a sus progenitores. De igual modo sollozaba Aquiles al quemar los huesos del amigo, y arrastrándose en torno de la hoguera, gemía sin cesar. ¿Qué? ¿Alguien ha leído la Ilíada? ¿Con este fragmento se animarían? ¿No? Porque aquí aparecen dioses, aparecen hombres, aparecen dolor, aparecen ritos fúnebres. La Ilíada es un libro maravilloso. ¿Quién se animaría a leer este libro? ¿O quién lo ha leído ya y quién nos quiere dar su experiencia sobre este libro? Esmeralda nos dice, no es muy largo. No, es muy largo ese libro y me parece complicado el lenguaje. Ok, pues tendría que ver, ¿no? Hay unas ediciones muy buenas. Yo te recomendaría la edición de Gredos. Es una edición maravillosa. Si te saltas, por supuesto, el aparato. Es el aparato. Es un libro hermoso. De hecho, en Aquinate hay dos copias. Hay una de Gredos, que Ajá. sí, es la que utilizan los chicos de filosofía, y hay otra que me han dicho ellos mismos que es un poco más orgánica, más fácil de leer si uno no está acostumbrado a textos tan largos. Ajá. No es la mejor edición, pero de pronto es un poco más digerible.
Sí, es que ahí lo que nos está diciendo Jirel es muy cierto. Una de las cosas de las que más depende la lectura, sobre todo de estos libros que son textos tan antiguos y pues que cuyo lenguaje y cuya maravilla al leer, pues justamente depende muchísimo del lenguaje, porque es muy bonito, es muy poético. Justamente a veces enfrentarnos a este lenguaje es difícil, pero cuando encontramos una edición muy buena, leerlo es súper fácil. Y este libro yo, digamos, lo recomiendo, sobre todo porque nosotros vemos como en estas películas, como Furia de Titanes y todas estas películas de los dioses, que los dioses bajan y caen, y es muy cinematográfico, pero no sabemos que estas imágenes así tan vividas y tan cinematográficas están presentes en la Ilíada. Por eso es que lo estoy recomendando, porque ustedes van a ver ahí la acción entre hombres, la acción entre dioses, todas las intrigas, la sangre, porque hay mucha sangre. Entonces, súper recomendado. Yo sí lo leí. Camilo nos dice que él lo leyó, pero solamente una parte en el colegio. Sería bueno que lo termináramos de leer, sobre todo porque, pues, la Ilíada es como la cuna de todos los géneros literarios. Así que súper recomendado. Bueno, vámonos por el segundo a ver qué tanto conocemos esta vez de este libro. Bueno, nuestro personaje misterioso tiene las siguientes características. Es imponente, es orgullosa, es guerrera, es educada, refinada. Físicamente hablando, ella es blanca, es pelirroja, con ojos verdes y además es esposa del archiduque de Flandes, Felipe el Hermoso. Con esta primera pista, ¿qué podemos decir? ¿Sabemos algo de qué personaje es? No, Juli, yo ni idea. Mal. Estoy mal. Geraldine nos dice no. ¿Quién más? ¿Quién más? Esmeralda también ya nos dice que tampoco. ¿Alguien? ¿Alguien que tanto conocemos? A ver. Bueno, miremos la siguiente pista. Luchó con valentía contra su esposo, Felipe el Hermoso, por el trono de España hasta que éste murió. Algunos dicen que ella lo asesinó por el bien de su país. A ver, ¿alguna idea? ¿Seguimos igual de perdidos? Suena a monarquía, nos dice Camilo. Sí, ¿quiénes podrían estar ahí en esa línea de sucesión de la monarquía española? ¿Y de qué periodo? Porque la monarquía española siempre es larguita. No, Juli, ni idea. Sin hacer trampa en internet, ni idea. Eso está muy bien, que admitas que no sabes y no me hagas trampa. Judy nos dice que ni idea. Vamos a ver si la última pista de pronto nos ayuda. Su sueño es salir del calabozo al que fue confinada por su propio padre y reinar España como su madre siempre lo quiso. Crayusta nos dice, ¿quién está en el Crayusta? Creo que es el jefe Gabriel. Juana de Arco. No, no, es una No, Juana, pero no es la de Arco. bueno, Juana de medio campo. No, mentiras, no, Juana la Loca, nos dice Camilo Hernando. Sí, señor, eso. Juana la Loca. Muy bien. Pues efectivamente es Juana la Loca. ¿Qué saben ustedes de Juana la Loca? A ver, aparte de lo que ya leímos por ahí. ¿De Era quién es loca. la loca? Perfecto, sí. ¿De quién era hija? ¿Saben de quién era hija? No, No sabemos de quién era hija. Ok, ¿quiénes eran sus hermanos? Tampoco. Pero sin San Google, Gerald. Bueno, si ustedes quieren saber todos estos y más datos, pues mi recomendación para esta lectura es La Última Reina. Así se llama el libro, La Última Reina, del escritor C. W. Gardner. Esta es una novela histórica que justamente aborda la vida de una forma novelada de este personaje que es bastante atractivo para la historia, que es Juana la Loca. Así como datos que son interesantes. Camilo nos está diciendo que admite que Juana la Loca lo dijo molestando. Bueno, el caso es que tuvo suerte y le atinó si era Juana la Loca. Datos interesantes de Juana la Loca, según nos cuenta en este libro. Ella luchó muy fuerte contra su propio esposo, contra Felipe el Hermoso, porque él planeaba quedarse con el trono de España y pues ella no lo iba a permitir. Resulta que Juana la Loca es la hija de Fernando de Aragón, tan conocido, y de Isabel de Castilla. ¿De qué les suenan esos nombres? A ver si saben de historia.
historias esa es historia de primaria. ¿Qué sabemos de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla? No, Juli, yo no me acuerdo de nada. No sé cómo pasé primaria. No, mentiras. Pues ellos que son, gracias a ellos estamos metidos en un lío grandísimo, son los reyes de España. sí, señor. Ajá. De la época de la Cristóbal Colón. independencia, de la época de la independencia y la época de la Gran Colombia, ¿no era? Del descubrimiento de América. No, descubrimiento de América. Exactamente. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla fueron quienes le dieron la plata a Colón para que pues financiar su viajecito. Pues Juana es hija de estos dos personajes y la historia de ellos es durísima. Ella pare hijos casi hasta morir, inclusive llega a tener un hijo en el baño. Eh, Sufre muchísimo. Sí, estamos un poco mal en aritmética, dijo don Ramón. Sí, efectivamente concuerdo con, con Gabriel. Si quieren recordar sus clases de historia y profundizar un poco más en todo esto, pues mi recomendación para mi recomendación para esta cuarentena es La Última Reina de C.W. Gardner. Es un libro publicado en el 2008 y es una historia apasionante. De verdad, ustedes la consumen muy, muy rápido. Tiene aproximadamente unas 200 páginas, pero no van a sentir el tiempo cuando están leyendo este libro. Para convencerlos un poco más, traje un fragmento. Esto es del diario que está escribiendo Juana, porque el libro está escrito en primera persona. Entonces aquí tenemos este fragmento. He tenido más oportunidades para reflexionar sobre el paso de los años que la mayoría de las personas. Pero solo ahora, en esta tranquila hora, cuando todos los que me rodean se han entregado al sueño, puedo ver con claridad. El conocimiento es un consuelo, un regalo que no deseo malgastar en recriminaciones o falsos pesares. Puede que la historia no perdone, pero yo debo hacerlo. De ahí esta página en blanco, la pluma afilada y el tintero. Mi mano no tiembla tanto. Mis piernas no me duelen como para no poder sentarme en esta espléndida aunque desgastada silla. Esta noche los recuerdos son vívidos y permanecen. Evocan y tientan. No me persiguen. Si cierro los ojos, puedo oler el humo y el jazmín, el fuego y la rosa. Puedo ver los muros bermejos de mi amado palacio, reflejado en los ojos de una niña. Así comenzó esta historia, con la caída de Granada. Y por eso esta noche será testigo del pasado. Escribiré todo lo que he vivido y he visto, todas las cosas que he hecho, todos los secretos que he ocultado. Recordaré porque una reina nunca puede olvidar. ¿Qué tal ese inicio? Bastante misterioso en mi parecer, ¿no? Si están buscando escenas de adultos, si están buscando guerras, si están buscando asesinatos, si están buscando política, todo esto lo van a encontrar en La Última Reina de C.W. Gardner. ¿Listo? ¿Qué tal? Aquí ya nos están diciendo en el chat, wow, nos dice Geraldine. Y también Esmeralda nos dice, a mí ya me convenciste, me gustó la temática del libro, qué bueno, esa es la idea. Ya después nos reuniremos y veremos quién empezó a leer qué. Si no tienen los libros, yo les puedo ayudar, también los podemos conseguir, claro que sí. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente recomendado. Por ahí escucho el micrófono, ¿alguien va a decir algo? Yo sí iba a escuchar a decir algo. Es que pues nada, me parece chévere, pero pues no sé si habría la posibilidad que después de los recomendados o algo existiera no sé, como una pieza o algo donde nos dijeras esos recomendados. Pues Claro es que interesante porque digamos, pues bueno, uno acá copia o algo, pero pues se puede perder o algo, pero pues no sé, sería chévere. Listo, no, me parece muy buena idea. De hecho, lo voy a tomar aquí apuntes, piecita. Ya estoy escribiendo, ustedes no ven, pero sí estoy escribiendo. Para hacer la pieza de los libros me parece muy buena idea, Sí, como para sí, sí, publicarlo sí. en nuestras redes. Muchísimas gracias, tienes toda la razón, no había caído en cuenta de esto. Así que, pues bueno, hacerlo para que pongamos como ciertos recomendados del Crayusta. Qué buena idea. Gracias, Esmeralda. ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que no, ¿cierto? Bueno, nuestro siguiente personaje, vamos a ver qué personaje es. Bueno, en este punto entonces ya hemos visto dos géneros, ¿no? El cantar épico, que es la Ilíada, que me parece muy chévere, es importante que todos al menos tengamos idea de qué es un cantar épico, sí, pues a mi parecer. Otro es la novela histórica con La Última Reina y la historia de Juana la Loca. Vamos a ver qué género vamos a abordar ahora.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Don Quijote. De una todo el mundo supo que era Don Quijote. Y claro, cuando dijiste la palabra Hidalgo, no, ya, Bueno, ya. vamos a ver qué otras características aparecen aquí con nuestro personaje misterioso. Luchó valientemente, estas son como las hazañas que él realizó. Luchó valientemente contra unos molinos que juzgaba como gigantes. Desangró brutalmente unos cueros de vino. Liberó, parcialmente, a un mozo llamado Andrés, entre otras grandes maravillas del mismo talante. Parece que es... Y su sueño, ayudar a menesterosos, arreglar entuertos, luchar por todo aquello que sea bueno y ganar el amor de su señora. Pues sí, señoras y señores, nuestro personaje misterioso es Don Quijote de la Mancha. ¿Qué sabemos de Don Quijote? ¿No? Este está en boca de todos, pero ¿lo habremos leído? ¿Qué sabemos de Don Quijote? A ver, alguien que me ayude. Gerald dice, admito, nunca lo he leído. Me parece muy bueno que admitas esto. Yo creo que inclusive podemos decir que un gran porcentaje de la población no hemos leído Don Quijote. Bueno, yo sí lo he leído, pero es que es bien difícil, ¿no? Don Quijote es un reto leerlo, aparte de que es muy, muy grande. Cuña publicitaria, creo que en Aquinate también hay dos ediciones, una antigua y otra un poquito más sencillita de leer. Ok, ya sabemos dónde podemos empezar a conseguir los libros. Luz Marina nos está confirmando que hay dos ediciones allí. Lucía Esmeralda nos dice que lo ha intentado leer en familia y cada uno tiene opiniones diferentes, aparte de que lo ha leído pero no completo. Bueno, le debemos Don Quijote a, pues, al Manco de Lepanto, al señor Miguel de Cervantes Saavedra. El libro fue publicado en 1605 y el género es novela y también es parodia. Bueno, de hecho, Don Quijote tiene de todo. Don Quijote es maravilloso porque justamente hace de todo. En ese libro, Miguel de Cervantes explora todos los géneros posibles, explora el idioma castellano de una forma maravillosa. Creo que uno de los libros con mayor vocabulario de la lengua española es justamente Don Quijote de la Mancha, porque él utiliza casi todas las palabras que pueden existir en el idioma o que existían en su momento. Miguel de Cervantes las explora y las utiliza con este personaje. Aparte de que él es un ícono, él es un ícono y muchos de los críticos de la literatura afirman que la primera novela, lo que nació y lo que inaugura el género de novela en sí, es justamente esta novela que está escrita en nuestra lengua materna, el español bello, precioso. Y pues qué buena oportunidad para nosotros acercarnos a este libro que parece como tan como tan difícil, ¿no? Como que suele rehusarse a ser leído, como que muchas veces no sabemos cómo acercarnos a él. ¿Será que sí es bueno? ¿Cómo lo podemos entender? Y en especial porque el español y el castellano, pues el castellano en el que está escrito es un español antiguo y también tiene una escritura diferente. Y todas estas son cosas que ya empiezan a ser barreras para que nosotros nos acerquemos como con agrado a la lectura. Pero les puedo asegurar, es un libro maravilloso. O sea, no por algo Miguel de Cervantes es considerado un genio y es el señor del español. Y pues Don Quijote por algo también pasa a la posterioridad. ¿Qué es lo que hace Don Quijote? Entre otras cosas, porque no es la única, él se burla de todo el género de caballería, que era un género como tan importante en su momento, no solamente en la literatura española, sino en la literatura europea de manera generalizada. Cervantes toma todos estos clichés de esta literatura y empieza a reírse de ellos. Entonces, una de las cosas que tiene este libro es justamente ese carácter humorístico. Y yo elegí justamente un fragmento que es justamente una muestra de toda esta
de este humor que caracteriza a Cervantes. Cervantes es un genio para hacer reír a las personas. Y aquí los tenemos. Quiero que lo leamos, a ver si les causa tanta risa como a mí. El miedo y la astucia de Sancho corren parejas. Así que, mientras cinchaba a Rocinante, disimuladamente le ató las patas, de manera que no podía moverse. Don Quijote, contrariado ante la repentina inmovilidad de su caballo, decide esperar la madrugada a que Rocinante se mueva. Mientras, Sancho se ofrece a contarle historias para olvidar su miedo y entretener la espera de su amo. Abrazado al pescuezo de Rocinante, mientras contaba el cuento de nunca acabar de la pastora Torralba, le vinieron a Sancho unas ganas inexcusables de hacer sus necesidades, pero el miedo le impedía despegarse de su amo. Así que allí mismo, bajándose con disimulo los calzones, se desahogó a gusto. Don Quijote, que oyó y olió lo que se cocinaba, le dijo a Sancho: Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Sí tengo, respondió Sancho, mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? Pues en que ahora más que nunca hueles y no a ámbar, respondió Don Quijote. Y este es solamente como uno de los muchos ejemplos donde ustedes de verdad van a reírse a carcajadas con Don Quijote. Wow, aquí ya nos están dando inclusive la asignatura específica y precisa de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ¿qué tal? ¿Quién se animaría a leer Don Quijote? Este libro de casi 700 más páginas, eh, que es como la Biblia del español. Parece que Cervantes no tiene muchos seguidores entre Don Quijote Rockstar, qué chistoso. No, sí, no, sí, por ejemplo, a mí me gustaría, Juli, sino que es muy largo. Es Y muy me pasa largo. lo mismo que con la Ilíada, digamos, el lenguaje, ¿sí? Yo estoy leyendo y me toca volverme a leer, volverme a leer, volverme a leer. Y la verdad, digamos, el plan que he hecho para lectura, digamos, ha sido que alguien lo lea. Alguien así también que lea bien. Entonces, pues, así me ha gustado más. Entonces lo que haces es como las lecturas en Escuchar, las... Exacto, sí. sí. Eso también cuenta como lectura, ¿no? Eso es lo que veíamos hace 8 días con todos estos mitos de la lectura. Y ese puede ser una buena idea, ¿no? Acompañar nuestra lectura de Don Quijote pues, para que podamos avanzar. Pero es un libro de verdad, en exceso maravilloso, súper recomendado. Ediciones existen muchísimas, de pronto las que tenemos disponibles en el Crayusta, y también pues las ediciones que la RAE hace, esas son impajaritables en lectura. Escucho un micrófono abierto por ahí. El mío. Yo tengo que admitir que he querido leerlo, pero no sé, a la vez me da como pereza de lo largo. Cuando estuve Sí, en Aquilate lo intenté leer, lo admito, pero fueron los niños de filosofía los que me desanimaron, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. porque ellos lo ven desde un punto de vista muy académico, muy filosófico, entonces llegaban a unas conclusiones que yo decía, que yo leía y que decía, a ver cómo llegaron a esas conclusiones. Entonces eso también como que, no sé, en cierto punto a uno lo desanima de no tener el mismo punto de vista de una persona. Pero al contrario, yo creo que eso es maravilloso porque tú puedes nutrir la discusión a partir de tu punto de vista y eso es lo maravilloso de la literatura. No existen realidad, verdades absolutas y pues que nosotros podamos empezar a dialogar con otras personas y establecer nuestro punto de vista, pues es otro de los grandes poderes y maravillas que tiene pues la lectura, ¿no? O es lo que yo creo. Entonces, pues no te desanimes, al contrario, anímate para que tú también puedas entrar y ponerte los guantes y pelear con todo el que tenga una opinión diferente a la tuya, por ejemplo. No sé, es una idea. Lo voy a intentar. Esto, hay una edición buenísima que está ilustrada por Gustave Doré. Gustave Doré es un ilustrador maravilloso, entonces también vale la pena como por mirar esas ilustraciones, ¿no? Y está completo en Cervantes Virtual, si alguno quiere así como echarle una ojeada, acercarse y ver por qué Don Quijote es Don Quijote y por qué después de 500 años
bueno, 415 años, seguimos leyendo Don Quijote. Súper recomendado para estos días de descanso entre semestres. Bueno, vamos a ver qué sigue. Tenemos nuestro siguiente personaje. ¿Qué características definen a nuestro personaje? Es una geisha hermosa y cotizada que rivaliza con las principales geishas, Mameja y Sayuri. Su hermosura es tan grande como su maldad y su desprecio a su hermana menor, Calabaza. Su elemento regente es el fuego, contrario al de Sayuri, que es agua. Sagaz, cruel y siempre atenta a hacerle la vida imposible a todos los que considera menos que ella. Era la heredera de la casa de Tena que residía, pero al negársele este derecho, estalló en ira. Ok, aquí nos están diciendo, me suena. Lucía Esmeralda nos dice, me vi la película, pero ¿leíste el libro? Ah, nos están diciendo que es Naruto Uzumaki. Casi, casi, es de la misma cultura. Pero pues te equivocaste en género y pues en época. Y de universo. Bueno, creo que es un error abismal. ¿Quién más? ¿Quién más tiene así una No, idea? no, yo no me leí el libro. Pues creo que es Memorias de una geisha, pero no me leí el libro. Y la Memorias de película. una geisha. La geisha creo que se llama el libro. Sí. Eso sí, eso. Pues ese era el título de la película. Bueno, sí, Memoria de una geisha es el libro, de hecho. Sí. Ah, ya volvió. ya volvió. Memoria de una geisha. Aquí tenemos otra pista. Pero bueno, sí, el libro es Memoria de una geisha, pero pues sabemos qué personaje estamos hablando. Vamos a ver de qué personaje. Este personaje también es acusada del incendio ocurrido en la casa de Tena que vivía. Además, se le acusa de agredir física y verbalmente a Sayuri y a Calabaza. Y su sueño es ser la mejor geisha de la historia y ser dueña de la casa de té de la tía. Pues bueno, vamos a ver qué personaje es este. Sí, efectivamente, le atinaron al libro Memoria de una geisha. Y el personaje es Hatsumono. Para quienes vieron la película, ¿qué pueden decirnos de este personaje? Que era como la mala. Como la mala, ok, Sí, sí. ya, sí, para que era algo villana en la película. No, y en el libro es peor. Si en el libro si en la película te pareció mala, en el libro es peor. Este libro tiene la ventaja de que es uno de los pocos que nos han llegado de Japón, digamos que es reconocido. Lo que nosotros normalmente conocemos de Japón es lo que nos daba a conocer Camino, ¿no? Es como el manga, es como el anime, pero toda esta cultura, eh, y sobre todo esta cultura de las geishas que son tan conocidas en este lado del mapa, pero que también es una historia como un poco transgiversada, pues aquí se aclara un poco en este libro de Memorias de una Geisha. Decidí utilizar a Hatsumono porque es un personaje emblemático, es la mala entre las malas. ¿Listo? Y de verdad que este libro es maravilloso de leer. También es un poco grande, creo que mi selección fue un poco tendiente hacia los libros robustos. El autor es Arthur Golden. La fecha original de publicación es 1997 y es una novela. Pero como les digo, tiene toda esta maravilla de que involucra el mundo de Japón, toda la cultura, las descripciones que hace de los paisajes, las descripciones que hace de las costumbres. Nos enteramos y nos adentramos profundamente en este periodo de guerra, porque también está hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Y vemos cómo también este paisaje y todo este escenario es retratado en este libro. Eh, no sé si aquí hay alguien que sea como fan de la cultura japonesa. Yo me declaro fan, por cierto, no solamente de los libros, sino pues de lo que mencioné, ¿no? Mangas y animes, para mí es fantástico, pero este libro también abre la cultura de otra forma, no sé, ¿quién se animaría a leerlo? Pues yo me animaría a Geraldine. leerlo. A mí me gustaba, digamos, como dices tú, así fanática de la cultura, más cuando era más peladita, por decirlo así. Y ahorita no, pero sí me llama la atención. Buenísimo. Asimismo también Geraldine nos dice, la japonesa no, pero la coreana sí. Bueno, date un tour por el libro y vas a descubrir cosas preciosas. Una de las cosas que yo más tengo en mi mente de la lectura de este libro es la descripción de los kimonos. Entonces, nada, de veras que es una vaina preciosa. Y aquí les traigo un pequeño fragmento que es como emblema de quién es Hatsumono. Esta fue la primera vez que vi a Hatsumono. Por aquel entonces era una de las geishas más famosas del distrito de Gion. Aunque, claro está, yo todavía no sabía nada de esto. Era una mujer pequeñita, que llegaba al señor Beku por el hombre.
por el hombro, y eso que llevaba un moño altísimo. Tanto me sorprendió su apariencia que olvidó mis buenos modales. Bueno, tampoco es que hubiera aprendido todavía mucho de modales, y me le quedé mirando directamente a la cara. Ella sonreía, pero no de una forma amable. Y entonces dijo: ¿Podría sacar la basura más tarde, señor Beku? Me gustaría poder salir. No había basura alguna en la entrada. Se refería a mí. El señor Beku dijo que creía que Hatsumono tenía espacio suficiente para pasar. Puede que a usted no le importe estar tan cerca de ella, dijo Hatsumono, pero yo, cuando veo basura, me cruzo de acera. Entonces, este libro está escrito en primera persona. Toda la historia la cuenta Chiyo, que posteriormente será Sayuri. Entonces, toda esta historia la narra ella. Y pues aquí está presentando a un personaje que es en realidad muy, muy interesante para que todos lo veamos. Y sobre todo que es como el opuesto longitudinal de la personaje principal, que es Sayuri. Y ella es, de hecho, una de las cosas que vale la pena mencionar es que Sayuri es un personaje real, ¿no? Todas justamente son las memorias de una geisha real. Entonces aquí también estamos viendo no solamente una novela, sino una novela autobiográfica. De verdad, súper recomendada. También lo que les estaba diciendo, las descripciones de los paisajes, de los escenarios, es una cosa preciosa. ¿Listo? Entonces, espero que haya un team geisha y que después nos comenten cómo les fue con este y con las demás lecturas. Vamos a ver cuál es nuestro siguiente personaje, a ver qué tanto conocemos de la literatura. Hasta el momento solamente han adivinado a Aquiles y a nuestro Hidalgo, ¿no? Están adivinando muy bien a los hombres. ¿Qué pasa con las damas? No estamos adivinando las damas. ¿Será que elegí damas difíciles? Listo, veamos. Nuestro siguiente personaje. Características. Hombre que viste un grueso abrigo largo y guantes y lleva la cara completamente cubierta por vendas, grandes gafas y un sombrero de ala ancha. Es un hombre solitario. Exige permanecer a solas y emplea la mayoría de su tiempo en su habitación trabajando con aparatos de laboratorio y sustancias químicas, atreviéndose a salir solo de noche. ¿Alguien tiene una idea? Frankenstein, nos dice Judy. Pues no, ¿quién más? ¿Quién más? No sé, ¿será el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Doctor No Jekyll y sé, no Mr. sé. Hyde. No, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Angus. Bueno, vamos a ver si la siguiente pista de pronto nos ayuda. Se le acusa de múltiples asaltos a la posada de Coach and Horses, incendio, homicidio, intento de homicidio y una amenaza. Él acusa que está loco. Camilo dice: no pailas, no conozco a este personaje. Ah, no, aparentemente no. ¿Será que la última pista nos ayuda a identificar este personaje que es bastante evasivo? Su sueño, ser capaz de verse al espejo. ¿Qué me dicen con esta última pista? No sé, dice el espejo no será. Ah, no, mentira, no será el retrato de Dorian Geraldine Gray. nos No dice sé. el hombre invisible. Bueno, tú nos Sí, estás diciendo que Dorian Gray no es Dorian Gray. Geraldine nos dice el hombre invisible. Y resulta que, redobles, sí, es el hombre invisible. ¿Quién lo ha leído? ¿Alguien eso sabe? fue pura chiripa, Geraldine, también. Chiripa. Bueno, quién sabe algo del hombre invisible? ¿Sabían que es un libro? Por ejemplo, para empezar, ¿no? Porque No, no lo sabía. tenemos todas estas películas sobre el hombre invisible, pero Geraldine admite que fue chiripa. Por Dios, la suerte está al lado de los valientes. Geraldine admite que solamente ha visto películas. Esmeralda nos estaba comentando que no sabías que es un libro. ¿Quién más tiene algo que saben sobre el hombre invisible? Bueno, ya nos enteramos de algo hoy. Hoy es una novedad. Es un libro. ¿Qué más sabemos o qué no sabemos? Bueno, es difícil saber qué no sabemos. Así que, ¿qué más saben del hombre invisible? Salió una película hace poco. Otra película del hombre invisible. Yo no sé qué tan cierto sea eso, no, nunca he leído el libro, pero pues alguna vez no recuerdo a quién le escuché decir que fue como un hombre que se hizo una de las primeras cirugías, algo así, no sé qué tan cierto sea eso, ¿tú sabes? Sí, claro que sí. Y pues no va tan así.
Entonces ya les comento, El hombre invisible es una novela de ciencia ficción, es el otro género que quería que habláramos. Es una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells en 1897. Esta historia se caracteriza porque es una de las primeras en donde la ciencia empieza a ser como factor importante en la narración, por eso lo empezamos a denominar ciencia ficción. Y todo pasa porque nuestro personaje principal es un científico que logra atribuirse las mismas características del aire, todo esto cuestión de la reflexión y refracción de la luz, él logra como aplicar este procedimiento en sí mismo, pero pues no logra revertirlo y pues ahí empieza la historia. Curioso pues que siempre la invisibilidad está asumida con este lado malvado, inclusive hay evidencias psicológicas que quienes piden el poder de la invisibilidad tienen tendencia a ser de alguna forma sociópatas o psicópatas. ¿Por qué? Pues bueno, ya podrán hacerse una idea. Camilo nos dice, ¡oh! Sí, es una de las cosas más interesantes y probablemente por esto es que el hombre invisible en la mayoría de películas siempre es el villano, ¿no? El hombre invisible aprovecha esta habilidad pues para, no sé si sacar ese lado como más perverso que todos llevamos dentro. Geraldine nos dice que uno de sus deseos es ser invisible. Así que todos quienes trabajen con Geraldine ya saben, si algún día empiezan a moverse cosas, es que Geraldine logró volverse invisible. Y pues, quién sabe cómo utilice estas habilidades, si para el bien o para el mal. Así que todos pendientes. ¿Qué más puedo decir yo sobre el hombre invisible? Pues todo inicia justamente en la posada, en Coach and Horses. Llega un hombre vestido pues con las características que les estoy comentando. Y días después empiezan a ocurrir ciertos robos misteriosos, empiezan a ocurrir pérdidas de objetos. Y asimismo, los muebles empiezan a cobrar vida por sí solos. Las sillas empiezan a ser lanzadas de la nada y pues toda la gente empieza como a preguntarse qué está pasando. Si quieren saber más cómo termina este misterio y en realidad cómo termina la historia de nuestro escritor H.G. Wells, pues mi recomendación es El hombre invisible. El hombre invisible es uno de los libros más corticos que traigo recomendados para la sesión del día de hoy. Vale la pena decirlo. Y aquí un breve fragmento de El hombre invisible. Deje el sombrero, contestó el visitante con voz apagada. Cuando la señora Hall se volvió, él había levantado la cabeza y la estaba mirando. Estaba demasiado sorprendida para poder hablar. Él sujetaba una servilleta blanca para taparse la parte inferior de la cara. La boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas. De ahí el sonido apagado de su voz. Pero esto no sobresaltó tanto a la señora Hall como ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y con una venda blanca, y otra le cubría las orejas. No se le veía nada excepto la punta rosada de la nariz. El pelo negro, abundante, que aparecía entre los vendajes, le daba una apariencia muy extraña, pues parecía tener distintas coletas y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall se habría imaginado que por un momento se quedó paralizada. La historia también tiene ciertos tintes de miedo. Entonces, para quienes gustan del misterio, para quienes gustan de la ciencia ficción, para quienes gustan de todas estas criaturas extrañas, El hombre invisible sin duda alguna es un recomendado fundamental para este periodo entre semestres. Bueno, vamos a ver si le atinan a este personaje. Para mí es uno de mis personajes favoritos. Mujer vestida lujosamente, ella es muy alta porque pues, desciende de los gigantes. Tiene una mirada feroz y orgullosa que quita el aliento. Sin embargo, a pesar de esta mirada, ella es muy hermosa y es blanca, blanca como el hielo mismo. Es dominante, es destructiva y dueña de una magia incomparable. ¿A quiénes suena este personaje? No, Juli, tampoco nada. Ay, no, qué mal, no me sé ninguno. Blancanieves no es. No, efectivamente no es No, porque Blancanieves. dice que es gigante. No me enteras.
Siguiente pista. Se le acusa de usurpación del trono, homicidio múltiple con arma blanca, escándalo público, agresión física, de mentirle a un juez y de destruir ella sola todo el mundo de Charn. ¿Alguien tiene alguna idea de qué estamos hablando? No sé, tiene que ver algo. Ay, no, será Juego de Tronos o algo así. No, pero pues te acercas al género, sí, tiene que ver con el Creo que género de tiene que ver con eso, fantasía. pero no, sí, no, la verdad no sé qué personaje es. Geraldine nos dice Pandora, Rosmarina nos dice Francia, Camilo Hernando Castañeda nos dice que es algo de el señor Lewis. ¿Cuál es el personaje o el personaje emblemático de C.S. Lewis? ¿Alguien sabe? Su sueño, conseguirse un gato menos latoso, hacerse rica con la industria de los refrigeradores. Ya por ahí dieron una pista muy grande y es el autor, C.S. Lewis. ¿Alguien? Bueno, entonces, veamos. Jadis la bruja blanca. ¿Saben quién es? No, no sé quién es. Bueno, de pronto les puedan relacionar mejor la historia con las Yo ya crónicas de encontré, Narnia. ay, eso iba para allá, oye. Sí, señor, la reina blanca le dicen ahí, creo, o bruja, bueno. La Reina Blanca, las crónicas de Sí, Narnia. sí. Entonces sí ya Ah, tienen una idea caramba, de quién es. y lo Fíjense conocía, que, pues cuando, eso sí. Mm. fíjense cómo en la película no sabemos del origen de ella ni nada de eso. Pues, para poder enterarnos de quién es Jadis, porque aquí tenemos el nombre, en la película creo que no lo mencionan, podemos dirigirnos a los libros. Jadis aparece, creo que específicamente en dos, son 7 libros de las crónicas de Narnia. ¿Alguien podría decirme así si de pronto los conoce? Camilo nos dice que los libros de él son muchos. Por ahí escuché un micrófono, ¿quién iba a hablar? El león, la bruja y el ropero y en el príncipe de Caspia. Sí, señorita, esos son 2, faltan 5. No me sé los otros, solo me leí esos dos. No, en Sí, cambio, yo efectivamente. desafortunadamente también solo me vi la película. Afortunadamente dices. Camilo No nos dije dice, De hecho, desafortunado porque yo no me tengo el pierdo de libro. edad. Yo tengo el libro, El león, la bruja y el ropero. el león, la bruja y el ropero. Camilo nos está diciendo la travesía del viajero del alba. Sí, señor, ese es otro nombre. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, los vamos a sacar entonces. Los libros vienen siendo más o menos estos. El león, la bruja y el ropero, como bien lo mencionan. El sobrino del mago. El príncipe Caspian. La travesía del viajero del alba. El caballo y el muchacho. La silla de plata y la última batalla. Son los 7 libros que conforman las crónicas de Narnia. Mi recomendación, léanlos, son muy, muy buenos. Si de pronto les gusta viajar en estos días de encierro, viajar a otras dimensiones, viajar a Narnia, viajar a este país lleno de criaturas míticas, lleno de criaturas mágicas, va a ser muy, muy chévere porque es una lectura súper fácil. Esta es una de las diferencias de todos los textos que hemos visto hasta ahora. La lectura es súper fácil, especialmente porque es un libro considerado literatura pues infantil o para niños. En lo personal, pues yo lo leí ya de grande, los 7 libros, pero es una cosa preciosa. Es un libro que, o son 7 libros que ustedes pueden leer muy, muy rápido. También lo dice para iniciar, sí. De hecho, tiene como también como esa finalidad, ¿no? Empezar a desarrollar nuestro hábito lector. Pueden ustedes leerlos en el orden que quieran. Existen muchas recomendaciones sobre cómo leer los libros. Yo no voy a decir cuál es la forma en la que yo lo leí, pero son muy chéveres. Allí no solamente vamos a ver a Aslan, sino vamos a ver a muchos otros personajes que pues no hemos visto porque no aparecen en las películas, ¿no? Normalmente siempre estamos asociados pues a los niños Pevensey, que son Lucy, Edmund, Susan y Peter, pero pues hay muchos más personajes y es muy interesante, entre otras cosas, ver cómo nace Narnia, cómo llega Jadis a Narnia, ver a Aslan, este personaje que es tan, tan precioso a mi parecer. Eh,
Y sobre todo lo que les digo, ¿no? Esta es la oportunidad como de transportarnos a otro mundo. Wilmar nos dice que hasta el momento él ha leído los 3 primeros. Sí, señor, creo que... Ah, sí, Will y yo estábamos leyéndolos juntos durante un rato, pues yo releyéndolos y Will leyéndolos. Ahí está, esta es perfecta oportunidad para que terminemos de leer los últimos 4 libros de las Crónicas de Narnia. ¿Listo? Entonces, súper, súper recomendada la lectura. Eh, y por supuesto, pues, no puedo dejar de lado el fragmento. Aquí viendo una breve descripción de quién es Jadis. Es una mujer terrible, pensó. Tiene tanta fuerza que puede romperme el brazo con un movimiento. Y ahora que me sujeta la mano izquierda no puedo alcanzar el anillo amarillo. Si intentara alargar el brazo e introducir la mano derecha en el bolsillo izquierdo, me sería imposible alcanzarlo antes de que ella me preguntara qué hago. Pase lo que pase, no debemos permitir que conozca la existencia de los anillos. Realmente espero que Diggory tenga el sentido común de mantener la boca cerrada. Ojalá pudiera hablar con él a solas. La reina, Jadis, los condujo fuera de la galería de las imágenes a un largo pasillo y luego a través de todo un laberinto de vestíbulos, escaleras y patios. Una y otra vez oían cómo se desplomaban partes del enorme palacio, a veces muy cerca de ellos. En una ocasión, un arco enorme se precipitó con un gran estruendo al suelo apenas unos instantes después de que ellos lo hubieran cruzado. La mujer andaba rápido. Los niños se veían obligados a trotar para mantenerse a su altura, pero no mostraba ningún temor. Diggory pensaba, es tan increíblemente valiente y fuerte. Es lo que yo llamo una reina. Deseo con todas mis fuerzas que nos cuente la historia de este lugar. Ahí está, ahí está para que ustedes como que pues vayan eh, teniendo ideas. La verdad es un libro maravilloso porque no explora solamente Narnia, sino otros libros. Y la escritura de C.S. Lewis, eh, la escritura de C.S. Lewis es muy sencilla de leer, ¿no? Entonces es súper, súper recomendado. Si no quieren leer los 7, pues no los lean, lean uno solo, pero estoy seguro que ustedes agarran el primer libro y van a querer saber qué pasa en todos los demás. ¿Listo? Ah, además de que en caso de que ustedes digan, bueno, es una literatura muy como para grandes, pues si ustedes tienen sobrinos, hijos, pues es una lectura que ustedes pueden hacer con sus niños en estos días. Pueden acompañar la lectura y por supuesto, pues generar esta cercanía con los más pequeños de la casa. Siguiente personaje. ¿Cuántos hemos adivinado hasta ahora? Bueno, vamos a contar a Jadis como que la adivinaron. Entonces vamos a decir que son 3. Bueno, el hombre invisible también lo adivinaron por Chiripa. Entonces vamos a decir que vamos 5 adivinados. Vamos a ver si le atinamos también a este. Es un personaje muy serio, es solitario, escrupuloso y algo excéntrico. Es extremadamente puntual, lo que tiene mucho conflicto, pues la cantidad de retrasos que tiene que sortear en el viaje alrededor del mundo. En un principio es inexpresivo, rico y soltero. Sin embargo, es muy buena persona. Con esta primera pista, ¿qué podemos deducir de este personaje? Listo, le atinaste al libro. ¿Podrías atinarle al personaje? Bueno, no, Sherlock nos dice Cindy, no, de hecho son escritores diferentes. No recuerdo el nombre, pero es el personaje principal, nos dice Geraldine, muy bien. Lucía nos dice que ni al personaje ni al libro. Aquí todos, bueno, qué bueno. Sí, Gerald aparentemente es una muy buena lectora, con un par de descripciones ya supo qué libro era, aunque no recuerda el nombre del libro. Entonces, ¿cuáles son sus hazañas? Poner en riesgo su vida, su fortuna y el resultado de su viaje para salvar primero en la India a Uoda, una joven hindú de quien se termina enamorando, y luego en Norteamérica a Passepartout, su criado de origen francés. Su sueño, ser más reconocido que Ícaro y los hermanos Wright juntos. Nuestro personaje es Phileas Fogg y efectivamente el libro es La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Tú qué lo tuviste tan claro? ¿Qué nos puedes contar del libro, Gerald? Que no se parece en absolutamente nada a la película. La película es una total farsa. Leanse el libro, es mejor. Totalmente de acuerdo y muy cierto. El libro, la película es una parodia de
el libro. Bueno, ¿podrías recordarnos quién escribió el libro? ¿Te acuerdas quién es el escritor? ¿O alguien se Eh, acuerda? no me acuerdo del escritor, pero sí me acuerdo de qué color es el libro. Bueno, eso es memoria muy visual. Aquí en el chat nos están dando la respuesta. El señor Julio Verne, él es francés y es uno de mis personajes, escritores favoritos, porque el señor en este momento en el que la ciencia está empezando a dar sus primeros pasos en explotar de la forma en la que lo hizo y en la forma en la que nosotros pues entendemos la ciencia hoy en día, este señor se adelantó a muchísimas cosas. Él se adelantó al submarino, él se adelantó a los viajes a la luna, escribió grandes, grandes historias que todos al menos tenemos en nuestras cabezas y no hemos leído los libros. Entre ellas se cuentan Viaje al centro de la Tierra, es un libro preciosísimo, es muy, muy completo y para todos aquellos que son fan de los números, de la ciencia, de lo que es exacto, Viaje al centro de la Tierra es esto, es muy, muy bueno. La Isla Misteriosa también es un libro maravilloso, de la Tierra a la Luna, este mismo libro de Viaje al Mundo, ¿cómo es? La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, este personaje, pues yo les traigo recomendados La Vuelta al Mundo en 80 días, pero la literatura en general de el señor Julio Verne es maravillosa. El libro fue publicado la primera vez en 1872. El género de este libro es la novela de aventuras y también es la novela de viajes, así también como para quienes desean ver desde la comodidad de su silla paisajes alejados, también ver el pasado, ver cómo funciona esta Londres de antes, ver la India, ¿no? Y también ver un poco la historia del mundo reflejada, pues este libro sin duda les va a gustar muchísimo. Es una historia muy entretenida, no le falta ningún elemento. La precisión con la que Julio Verne escribe es algo maravilloso. ¿Tú no la recomendarías, Gerald? Sí, sí, el libro es muy bueno. Es mejor, realmente es muchísimo mejor el libro que la película. Y cuando uno ve la película y después lee el libro, dice, ¿es en serio? ¿Qué película tan mala? Yo creo Porque que me vi podría, eso. Y lo interesante es que a uno le gusta mucho la película, pues porque de ver sí, de primerazo la película sí es buena, o sea, pero comparándola con el libro uno dice, ay, por Dios. es cierto, y tú nos propones algo aquí en el chat y es pues hacer el ejercicio de comparar. Entonces ese podría ser un buen ejercicio, leernos el libro que tampoco es muy largo, el libro es más bien cortico, es una de las cosas que también es como las bondades de Julio Verne y es poder narrar historias maravillosas de una forma muy condensada. Él es muy preciso con las palabras que utiliza. Entonces sí podríamos hacer el ejercicio, ver primero la película y después leer el libro, o primero leer el libro y después compararlo con la película. Yo creo que tú estás hablando de la película en la que aparece Jackie Chan, ¿cierto? Pues esa es la que yo he visto. Sí, Exacto, sí. Entonces ahí ustedes ya pueden empezar a hacer sus comparaciones y empezar a elegir sus autores favoritos. Tengo que confesar, por supuesto, y creo que se nota muchísimo, y es que pues esta selección es muy sesgada a mis gustos particulares. Aquí nos dicen en el chat, ya con eso tenemos para no verla. No, la película es interesante, pongámoslo en esos términos. Es entretenida, bueno, tiene esta historia, pues, con Jackie Chan y demás, se podrán imaginar cómo tuvo que adaptarse para que un hombre chino, pues, tuviera lugar en esta película. Pero en realidad, pues, no desmerito la película, pero pues el libro se lleva los galardones para mí en este caso. Entonces, otra lectura súper recomendada para que nos acerquemos en estos tiempos intersemestral, La Vuelta al Mundo en 80 días, por Julio Verne. Ya, bueno, pero me estaba saltando el fragmento, qué descuidado. Entonces veamos aquí cómo nace la apuesta. En efecto, señores, añadió John Sullivan, 80 días, y he aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle. De Londres a Suez por el monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores, 7 días. De Suez a Bombay, vapores, 13 días. De Bombay a Calcuta, ferrocarril, 3 días. De Calcuta a Hong Kong, en China, vapores, 13 días. De Hong Kong a Yokohama, Japón,
en vapor, 6 días. De Yokohama a San Francisco en vapor, 22 días. De San Francisco a Nueva York en ferrocarril, 7 días. De Nueva York a Londres en vapor, ferrocarril, 9 días, para un total de 80 días. Sí, 80 días, pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc. Contando con todo. Andrés Stewart, a quien tocaba dar, recogió las cartas diciendo: teóricamente tenéis razón, señor Fogg, pero en la práctica también, señor Stewart. Quisiera verlo. Solo depende de vos. Partamos juntos. Y a partir de esa conversación, pues Phileas Fogg se mete en una apuesta de 4.000 libras y pues da pues origen a esta historia tan maravillosa. Alguien escribió aquí en el chat, vamos a ver qué me estaban diciendo. Ah, solamente era una risa. Ok, listo, entonces súper recomendado. Lo que les digo, la forma de escribir de Verne es maravillosa. Vamos a ver cómo nos va con el siguiente personaje, a ver si esta vez lo adivinamos. Bueno, vamos a ver qué caracteriza a este personaje. Como se podrán ya imaginar, es una mujer. Es talentosa y es algo trastornada. Es una hacker. Es delgada y también es baja. Tiene un estilo entre gótico y punk. Tiene perforaciones en diferentes partes de su cuerpo, así como varios tatuajes, de los cuales los más llamativos son un gran dragón que cruza su espalda y una avispa en el cuello. Y es extremadamente inteligente. Hagan sus apuestas. Yo me hice el libro, no me acuerdo el nombre de la persona, del personaje, eso que me gustó el libro. La historia de los hombres que no amaban a las mujeres. Efectivamente, ese es. Los hombres que no Sí, amaban. no recuerdo el nombre de la muchacha, pero sí, es más, de esa sacaron una película que no es tan buena como el libro. Esta vez sí no me vi solo la película, pero pues Bien, exacto. Vemos que aparentemente, pues, sí logré cubrir como muchos géneros, porque ya hay varias personas que han dicho, sí, yo he leído este, yo he leído lo otro y demás. Creo que el único que no ha encontrado adeptos reales es La Ilíada, lo que es una tristeza, porque es un libro maravilloso. Pero bueno, qué chévere que ya alguien reconozca de esa forma tan veloz a nuestro personaje. Vamos a ver qué más sabemos de ella. Fruto de traumas de su juventud, siente un odio extremo hacia los hombres que maltratan a las mujeres, las personas que maltratan a otras personas, y no duda en utilizar contra ellos la violencia más cruda. Su sueño, que su creador siguiera vivo para dar continuidad a sus historias. Señores y señores, con ustedes, Lisbeth Salander. ¿Qué sabemos de Lisbeth? Cuéntanos, Esmeralda. no, pues no, yo lo leí, la verdad, muy tendencial. A mí me preocupaba y me llamó la atención, era precisamente el título, ¿no? Pues los hombres que no amaban a las mujeres, el odio pues tan grande que sentía ella hacia los hombres y ya, pues no, más de lo que tú dices, no, yo no podría decir nada más. Sí recomiendo el libro, sí recomiendo, pues no la película no tanto, aunque pues tiene buenos efectos. Y no, ya. Ok, listo. Bueno, entonces cuéntanos un poco de la historia de los hombres que no aman a las mujeres y ya entramos en un poco de detalles de la historia de la saga Millennium. No, Juli, no me pongo a hablar de los hombres que no aman a las mujeres, que me explayo acá. No, mentiras. No, pues digamos en este caso, me hacen fieras acá en la casa. No, digamos, pues no, ya presenta unas situaciones en las que un hombre pues intenta abusarla, bueno, la abusa, también la tortura físicamente, pero esto pues ella empieza pues no como a tener más rabias a los hombres, al final como que pues apareciera que hay uno al que ella aprecia, pero pues nada, yo quedé inconclusa en si lo apreciaba o no lo apreciaba, porque pues igual ella decide su camino. Creo que no sé si hago spoiler con eso, pero no sé si gana más el odio que tiene hacia los hombres que, que el afecto que puede sentir por uno. Bueno, yo creo que esa es una muy buena historia, ¿no? Si hablamos directamente de la sinopsis, un poco de qué va los hombres que no aman a las mujeres, vale la pena decir que gira alrededor de un misterio sobre la desaparición de una mujer. Ella es Harriet Bunger. Desaparece hace 30 años, 36 años para el momento en el que inicia la historia, y año tras año la familia de Harriet Bunger empieza a recibir una flor
justo para el cumpleaños. Y pues a partir de ello empiezan a tejerse un montón de tramas. Hay fraudes financieros, hay crímenes justamente financieros, crímenes tecnológicos. Lisbeth Salander es un personaje bastante complejo porque, pues bueno, es una persona que efectivamente no teme pelearse con sus agresores. El libro sí es bastante fuerte y la película también es bastante fuerte, justamente por estos elementos como tan explícitos respecto a la violencia y también frente a los abusos y la sexualidad en pantalla. Mi recomendado para todos aquellos que disfrutan de un buen misterio, que gustan de los personajes femeninos fuertes. Yo la verdad no lo he leído, o sea, estoy aquí hablando a partir de lo que yo mismo he leído en internet, porque el libro no lo he leído. De hecho, es uno de los libros que tengo en mi cola de lecturas. Tengo una lista inmensa para leer. Este es uno de ellos. De hecho, toda la saga, porque son varios libros. Eh, esto sobre todo se caracteriza por eso, por este personaje tan fuerte, por este misterio, por toda esta trama que hay detrás, en especial porque también para todos aquellos que disfrutan pues de una muy buena novela policíaca, este libro yo creo que les va a gustar muchísimo. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que los primeros 3 libros sí fueron escritos por Stieg Larsson, el escritor pues digamos como tal creador, y después de esto hay otros libros, pero pues ya no son escritos por él, tienen al mismo personaje, porque Stieg Larsson murió. El escritor muere de un paro cardíaco un mes después de entregar el último manuscrito del libro. Entonces, esto también es interesante ver cómo el personaje se desarrolla bajo la perspectiva de uno o del otro, de los otros autores que lo desarrollan. Aquí tengo un fragmento que me pareció súper chévere que de pronto describe muy bien lo que es Lisbeth Salander. En cambio, tenía muy claro que el abogado Bjurman no le iba a obligar a chupársela para luego quedar impune. Lisbeth Salander jamás olvidaba un agravio y, por naturaleza, estaba dispuesta a todo menos a perdonar. Sin embargo, su situación jurídica constituía un problema. Hasta donde era capaz de recordar, siempre había sido considerada como conflictiva e injustificadamente violenta. Los primeros datos de su historial provenían de la carpeta de la enfermera del colegio de primaria. La mandaron a casa por golpear y empujar contra un perchero a uno de sus compañeros de clase, con el consiguiente derramamiento de sangre. Recordaba todavía a su víctima con irritación, un chico obeso llamado David Gustafson, que solía meterse con ella y tirarle cosas y que, con el tiempo, se convertiría en un verdadero acosador. En aquella época ni siquiera sabía lo que significaba la palabra acoso, pero cuando volvió al colegio al día siguiente, David la amenazó y prometió vengarse. Ella lo tumbó con un buen derechazo propinado con una pelota de golf en el interior del puño, lo cual llevó a más derramamiento de sangre y a engrosar su historial de agresiones. Entonces, este libro también, bueno, también lo elegí porque era uno de los que yo tenía seleccionados para todo, antes de que pasara lo que pasó este año, eh, con la Feria del Libro de Think Nordic. Justamente Stieg Larsson es pues de los países nórdicos, entonces para quien quiere también como acercarse a esta literatura que también a veces no es tan es desconocida como la de los países eslavos, pues esta sería una muy buena oportunidad de hacerlo. Listo, ya casi llegamos al final, no desesperen. Nos quedan 2 personajes y terminamos. Este es un nombre, vamos a ver si de pronto lo identifican. En su aspecto hay algo equívoco, desagradable, decididamente repugnante. Nunca he visto a nadie despertar tanta repugnancia, y sin embargo no sabría decirte la razón. Era pequeño, pálido, producía impresión de deformidad. Sin ser efectivamente contrahecho, tenía una sonrisa desagradable, y hablaba con una voz ronca, baja y entrecortada. ¿A quién le suena? Wow, este personaje sí como que llegó desconocido. Judy nos No, no dice sé, ¿no la será ese del melancolía Señor de de los los Anillos? Es Miguel. Ese chiquitico feito que Bueno, dice mi amor, no sé, pues sí. bueno, entonces vamos por partes. Judy nos dice la melancolía de los feos. No es la melancolía de los feos. Camilo Hernando, next, me imagino que es siguiente pregunta. Y tú nos dice que ese es Miguel del Señor de los Anillos, pero no, tampoco es. Vamos a ver si con la siguiente pista de pronto. Yo creo que sí.
Se le acusa de asesinar a un respetado parlamentario inglés, Sir Danvers Carew. Se le acusa además de asesinar al respetado Dr. Jekyll, aunque las circunstancias aún no han sido esclarecidas. ¿Quién es? Pues no me sé el personaje, pero sí era el libro que había dicho anteriormente, el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pero pues no. Sí, es ¿Sería Mr. Hyde? Ah, el extraño caso del Dr. Jekyll y sí, sí, Mr. sí, Hyde. sí. Ahora esto se quedó, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Ok, es que creo que pasó lo mismo de hace un momento, esperemos que no. Listo, ya, volví. Listo, siguiente pista. Su sueño es liberarse de su lado benigno. Y el personaje es, ay, el hombre invisible. Se me olvidó cambiarle el nombre. El personaje es justamente Mr. Hyde. Mr. Hyde. Sí, entonces, ¿alguien ha leído un poco o sabe algo del señor Mr. Hyde o pues de los dos, del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde? Sí, punto para el público por error del moderador. Ah. ¿Qué saben de él? También es un personaje ya como de la cultura popular, pero ¿qué sabemos de él? Bueno, mientras se animan a abrir los micrófonos o a escribir, yo les voy contando. Geraldine nos dice que no lo ha leído. No, Julio, yo tampoco lo he leído, pero digamos, no es por nada, acá voy a tocar un tema y de trabajo se presta harto en la biblioteca. Entonces, por eso es que lo conozco. ¿Dónde está el libro? Está en el pero pues no lo leí. Sí, es un libro bastante consultado, no solamente en esa, yo creo que en muchas bibliotecas, porque digamos que en muchos lugares donde yo he estado, sí, el libro es uno de los más consultados, de los más consultados. ¿Por qué? Porque es un personaje también icónico. Robert Louis Stevenson hizo un trabajo muy chévere en esta obra. También tiene un poco de novela policíaca, igual que Los hombres que no aman a las mujeres, pero también tiende muchísimo hacia lo que es la novela gótica y tiene un poco también de ciencia ficción. Entonces es una novela que abarca muchos géneros. Por eso también es como tan chévere, porque uno no va a encontrar características solamente de un género, sino de varios. Judy nos dice que tenía doble personalidad. Sí, de hecho, una de las cosas o una de las formas en las que más se asocia al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde es en la obra Warner, este personaje cuando veíamos a Silvestre y también veíamos a Piolín, que se tomaba la fórmula del Dr. Jekyll y se convertía en este monstruo. Y esta es como la imagen que normalmente asociamos al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Esta pócima, esta fórmula química que es capaz de sacar la maldad del ser humano, ¿no? Y una eh, de los mitos o de las reinterpretaciones que más conocemos del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde es Hulk, así como trayéndolo a la cultura un poco más pop con los Vengadores y todo el universo Marvel que está como en boga, Hulk también encuentra inspiración en esta historia del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? Y pues, ¿en qué va la historia? Pues ocurre un pequeño, de, digamos, problema policíaco, por así empieza, y uno de los amigos de nuestro personaje, de nuestro policía, que en este momento no recuerdo el nombre, pues está investigando la desaparición de su querido amigo el doctor Jekyll y del testamento, y es justamente lo que vamos a leer. Entonces esta novela también es muy cortica, eso también es muy chévere, también vienen muchos formatos, no solamente está en formato libro, si alguien prefiere el cómic, pues también pueden consultar el cómic es súper chévere también, de hecho la imagen que estamos viendo es tomada directamente del cómic, así no solamente estamos leyendo libros estrictamente, sino también estamos viendo, por ejemplo, otros formatos como la novela gráfica o el cómic. Entonces, aquella noche Mr. Utterson, nuestro policía, volvió a su piso de soltero con el ánimo sombrío y se sentó a cenar sin apetito. Los domingos tenía por costumbre, una vez finalizada esa comida, sentarse junto al fuego con un aburrido volumen de teología en su atril, hasta que el reloj de la iglesia cercana diera las 12. Hora en que sensatamente y agradecido se iba a la cama. Aquella noche, sin embargo, en cuanto quitaron la mesa, tomó una vela y entró en su despacho. Allí abrió su caja fuerte,
Extrajo de su rincón más secreto un documento en cuyo sobre estaba anotado que se trataba del testamento del doctor Jekyll, y se sentó con el ceño ensombrecido a examinar su contenido. El testamento era hológrafo, pues, aunque se había hecho cargo de él una vez terminado, Mr. Utterson se había negado a prestar la menor ayuda en su confección. El testamento estipulaba no solo que, en caso de fallecimiento de Henry Jekyll, todas sus propiedades debían pasar a manos de su amigo y benefactor, Edward Hyde, sino que en caso de desaparición o ausencia inexplicada por un periodo que rebasara los 3 meses, el susodicho Edward Hyde ocuparía el puesto de Henry Jekyll, sin más demora y libre de todo gravamen u obligación, aparte del pago de unas pequeñas sumas a los miembros de la servidumbre del doctor. Entonces, desde aquí ya estamos empezando a ver esta dicotomía del bien, del mal, la naturaleza humana, los instintos animales, porque también habla un poco de esto, del ser humano, la naturaleza que no puede ser domada, todo esto y más lo pueden encontrar acá, en especial para aquellos que gusten de las novelas con un toque de siniestro en sus letras. Bueno, llegamos al final. Este es nuestro último personaje. Yo creo que este lo van a adivinar fácil, fácil, fácil. Y también es una de las obras que más disfruté leer y que yo creo que para quienes no lo han leído, disfrutarían también muchísimo. Es una niña cariñosa y gentil, cortés con todos, confiada y tremendamente curiosa. Ella es inocente, es imaginativa, generalmente es educada, crítica de las figuras de autoridad, pero también es inteligente. ¿Quién es? Mafalda. No, no es Mafalda. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Otro. Bueno, Lucía nos dice que no sabe. Judy nos dice Heidi. Bueno, no, tampoco es Heidi. Listo, las características hasta ahora han sido un poco común, ¿no? A varias personas. Entonces vamos a leer qué más sabemos de este personaje. Se le reconoce por ser la primera niña en llegar a través de la madriguera de un conejo a la tierra donde aún existen los dodos, donde los gatos desaparecen y crueles reinas ejecutan lindas niñas. De una, Crayusta nos dice Alicia. Sí, es Alicia. Mira que sí lo pensé en un principio y dije, no, no, no creo, porque no ha hecho nada de magia ni nada de eso. Pero sí. Todo el mundo inmediatamente, aquí ya vemos a María del Pilar, Geraldine, Camilo, todos ya empezamos a identificar que se trataba de Alicia. Sí, efectivamente, Alicia. Su sueño, tener ropa que se ajuste a sus constantes cambios de tamaño a lo largo de sus aventuras. Tenemos aquí a Alicia. ¿Alguien ha leído los libros o al menos uno de los libros de Alicia de nuestro escritor Carol Lewis? Ah, Geraldine nos dice que vio el librito, el primero, y como por encima. Ok, listo. Ese es uno de los derechos de los lectores, leer los libros por encima. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que conocemos muchísimo a Alicia también por su aparición en el cine, ¿no? Disney se apropió de una forma eh, interesante del personaje de Alicia. Tenemos la película viejita animada, que me parece muchísimo mejor que las versiones live action que sacaron después. No sé ustedes qué opinen, pero yo prefiero la versión animada, me parece que es más interesante, es más chévere. Sí, la animada es mejor. ¿Cierto que sí? Es más, Sí, parece más un país de las maravillas en esa sí. versión animada. Se puede ver la diferencia sobre todo en el gato, Uy, sí, porque el gato es el mejor, es el mejor personaje, entonces sí cambia bastante. claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Alicia es, mientras ustedes van pensando qué saben de Alicia, qué no saben de Alicia, Alicia es un personaje que también, al igual que los que vimos anteriormente, es un personaje que ya de verdad es icónico, es cultura pop. El conejo blanco también ya ha pasado por muchas épocas y sigue siendo recordado. Eh, Nomás veamos el tiempo que lleva Alicia. Alicia fue publicado en 1865.
es un género, el género al que se le suele asociar es la literatura fantástica, la literatura infantil, por supuesto, y también se suele admitir como cuento de hadas. Pero pues vemos que Alicia, de hecho, abarca muchísimas cosas en el idioma original. El señor también empieza a jugar con el lenguaje de una forma maravillosa, y esto es algo muy bonito cuando uno mira las versiones en español, cómo se intenta encontrar como una equivalencia para las palabras y todo este juego de palabras, porque existe una cantidad impresionante de juego de palabras en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué han escuchado? ¿Qué tienen en cuando escuchan Alicia en el País de las Maravillas? ¿Qué piensan? Personajes, íconos, no sé, ¿qué piensan? Geraldine nos dice el gato, sí, el gato, sonrientes, sonriente. ¿Quién más nos dicen por acá? Camilo, dice que le corten la cabeza. Perderá la cabeza, ok. El sombrerero, sí, ese es otro personaje también. De hecho, es curioso porque hay una teoría alrededor de por qué el sombrerero está loco. Resulta que para la época en la que ay, changos, la época en la que la obra fue escrita, los sombrereros utilizaban ciertos químicos como el mercurio y el plomo y otros químicos para en las curtiembres y demás para manejar el cuero y los otros materiales que utilizaban en sus sombreros. Entonces se suele admitir que una de las frases en inglés es como tan loco como un sombrerero. Se debía justamente a que estos químicos que los sombrereros utilizaban para en las curtiembres y para sus teñidos y demás, todos estos químicos pues empezaban a la larga a generar ciertos trastornos mentales. Entonces vemos que pues, existe como una razón para todo. El hombre de hojalata no, es de una historia diferente. Aquí nos mencionan a la oruga, la oruga que gusta de la narguila. Sí, Absalom. Entonces aquí tengo un pequeño fragmento. Esto es marca como la pauta de cómo es toda la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después, miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos. Cogió, a su paso, un jarro de estantes, un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por debajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Y aquí en adelante se suelta una locura total. Alicia tiene dos libros. El primero es justamente Alicia en el País de las Maravillas, es como suele conocérsele, y el otro es Alicia, Alicia en el País de las Matemáticas, este no lo conocía. Alicia en el País de las Matemáticas es una adaptación, me imagino que sí. Sé que efectivamente son dos versiones de Alicia. Es Alicia en el País de las Maravillas, de hecho tiene el nombre es un poco más largo, y el otro es Alicia a través del espejo y lo que encontró en él, y lo que allí encontró. Esos son los dos libros que yo sé que son específicos de Alicia. Puede que lo que me menciona Camilo sí sea una adaptación. Y bueno, esos eran mis recomendados para el día de hoy. Espero que les hayan gustado, que les llame la atención a de pronto a alguno de ustedes tomar uno o tomarlos todos, acercarse a estos libros durante este periodo intersemestral. Sería maravilloso que así fuera. Mm, nada, no sé si alguien tenga algún comentario, algo más que decir. Recordemos que este va a ser nuestro nuevo horario para el club de lectura los viernes de 4 a 6. Hoy nos tomamos casi todo el espacio, aunque normalmente yo intento pues que
no dure todas las 2 horas, ya sé, es viernes, es para descansar, pero qué bueno, chévere que nosotros podamos como finalmente, finalizando la semana, pues romper un poco las tensiones de la semana, romper con las labores, romper con todas estas cosas y mirar como temas a los que de pronto no estamos tan relacionados. Y este es justamente siempre mi propósito con las actividades. Les voy a poner en el chat en este justo momento el enlace de la encuesta de la actividad del día de hoy. Y nada, los invito a que hagan parte de las actividades que se vienen preparando desde el Crayusta. Vienen grandes cosas, vienen cosas chéveres, aunque creo que sí, sobre todo a Judy. Entonces, para que estés muy pendiente de qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos preparando. Asimismo, si quieres ver o las demás sesiones del Club de Lectura Don Quijote Rockstar, puedes buscarlo en el canal de YouTube. Allí también vas a encontrar pues las sesiones del club y otras videos que te van a llamar mucho la atención. Y pues por supuesto, no dejen de seguirnos en redes, Crayusta Bogotá, en Facebook, Instagram, Twitter, aunque creo que puse 2 veces Instagram, y YouTube. Muchísimas gracias por estar acá y feliz fin de semana, feliz viernes, un abrazo muy, muy grande a todos. No, gracias a ustedes, de verdad.